Está grabando la sesión. Esta semana me preguntaban que si debía hacer ya una idea de negocio. Acuérdense que no necesariamente, porque precisamente de eso se trata este núcleo, que durante los 2 meses vamos descubriendo hacia esa idea que vamos a llegar como equipo. Podemos partir de algo tan simple como unos gustos o unas pasiones comunes, ¿sí? Encontramos que entre los 4, los 3 o los 5 que hacemos parte del equipo tenemos un gusto o un interés común por el cuidado del medio ambiente. Ya eso es un insumo para empezar a trabajar. Encontramos que entre todos tenemos un gusto por los animales, especialmente por los perros. Bueno, entonces eso ya es un interés común para empezar a trabajar. O resulta que uno de los compañeros ya tiene una empresa o un emprendimiento y nos lo contó y nos cautivó y queremos trabajar desde allí, también válido, ¿sí? Entonces, para esta primera entrega grupal no hay que tener supremamente refinada la idea, simplemente puntos en común, elementos que nos den un ancla, perdón, sí, elevar un ancla de partida de cómo vamos a trabajar estos 2 meses con los compañeros, sobre todo en una línea del tiempo, porque con la experiencia que hemos tenido en otros núcleos, nos hemos dado cuenta que podemos partir con una idea y termina siendo completamente diferente al final del núcleo, entonces no se asusten. Simplemente si encuentran puntos en común y eso lo registran en la entrega, importante y válido. Y lo otro en común, el código de ética y los acuerdos como equipo. ¿Por qué son tan importantes esos acuerdos como equipo? Porque son los que luego se van a llevar a cabo con el desarrollo de cada una de las actividades. Y van a haber 2 momentos de coevaluación, los adelanto un poco, en donde una de sus notas, que es el 10% de la calificación del núcleo, va a depender de lo que los compañeros evalúen de cómo ha sido o cómo fue la dinámica grupal, de acuerdo a eso que acordaron en este primer trabajo. Entonces, por allá, finalizando el núcleo, nos vamos a volver a centrar en el acuerdo de grupo y vamos a empezar a calificar a los compañeros. Bueno, si en el acuerdo del grupo estaba la puntualidad, estaba el respeto, estaba las entregas, la participación activa de todos los miembros, bueno, ¿cómo fue de 1 a 5 esa participación de cada uno? Si en el acuerdo grupal estaba, no sé, hacer actas de entrega, asistir a todas las reuniones que pactamos como equipo, de 1 a 5 eso como lo calificamos, ¿sí? Entonces, pilas que este acuerdo que ustedes van a construir esta semana para entregar el domingo se va a cumplir y luego posteriormente lo van a evaluar. Listo. Entonces, con base en ese encuadre que les hago, ¿qué dudas tienen frente a esta entrega? ¿Cómo les ha ido en ese reconocimiento con los compañeros? Ese silencio me dice, ¿todo está muy bien o todo está muy mal? ¿Todo está bien entonces? ¿No hay dudas? Sí, sí, profe, de mi parte Oh, sí, de mi parte sí. ok, He estado bueno. revisando el material de trabajo en equipo y hay Ujú. tipsitos ahí que son bien útiles, deben ser útiles para todos, sí. Ok, también en la sección de noticias al inicio de la semana les dejé una serie de tips y recomendaciones para la conformación de equipo. ¿Tuvieron la oportunidad de verlos? Sí, ahí está habilitado, sí, señora. Ujú, ok, tengan muy en cuenta esos tips, porque no necesariamente es como, ay, somos más amigos y nos conocemos, entonces hagamos equipo, no, escojámonos con inteligencia. Alguna vez escuchaba al expresidente del colombiano, Miguel de Bedut, le preguntaban, bueno, ¿cuál es el éxito de su equipo de trabajo? Y él respondía, el éxito es que me rodeo de las personas que son más tesas que yo y confío en esas personas. Entonces el éxito no es que yo tenga que resolverle todo, sino que ellos me ayudan a resolver cosas que yo no sé, ¿cierto? Entonces a veces debemos con el otro complementarlos
talentos, complementar la experiencia. Si hay un compañero que ya es emprendedor y yo no lo soy porque toda la vida he trabajado en empresa, he sido empleado, bueno, vamos a complementarnos con la experiencia del compañero como emprendedor. Si yo no soy muy creativo para diseñar y vi una bitácora súper tesa en el diseño, uy, me interesa trabajar con esta persona tan creativa y así nos complementamos en creatividad. Si yo no soy muy bueno para redactar y plasmar mis ideas y veo una compañera súper organizada en redacción y veo que tiene mucho talento para organizar las ideas, pues qué rico que haga parte de mi equipo, ¿cierto? Entonces, también tómense el tiempo este resto del fin de semana para que conozcan muy bien los talentos y las limitaciones de su equipo de trabajo, porque en equipo no se llega más rápido, sino que se llega más lejos. Entonces, que sean unas decisiones bien inteligentes y también que se conecten desde las pasiones, ¿cierto? Y desde la afinidad ética, porque no es lo mismo que para mí el valor principal sea la familia, ¿cierto? Que para otro su valor principal sea la independencia, no sé. Entonces, ¿cómo van a conversar esas dos cosas cuando estén trabajando y el que es muy independiente y solitario le hace el reclamo al otro porque está con su familia y no le ha dedicado tiempo a las entregas de la universidad, ¿cierto? Entonces, también hay una oportunidad de conocernos cómo, cuáles son nuestras prioridades en nuestros valores, en nuestro relacionamiento, porque eso va luego a inferir o a verse reflejado en cómo trabajamos, ¿sí? Entonces démonos la oportunidad de conocer a profundidad los compañeros, ¿ok? ¿Hasta ahí algún comentario o duda? Bueno, Profe, pues Jorge, perdón, Ángela, y cuidado con el retorno de la radio. Dale, dale, activa el micrófono a ver si ya de pronto nos funciona. ya ahora sí. Ahora sí, Es cuéntame. que la verdad que no sé por qué el portátil no me quiere servir el audio. Ya, Entonces me toca por un lado mirar y por el otro prácticamente hablar. Entonces, ok. no, profe, realmente creo que es como la técnica, ¿cierto? El tema de lo que se buscaba pues con las bitácoras era eso, precisamente como encontrar personas que uno le generan como esa admiración, Exacto. como ese tema de como que venga, yo quiero aprender algo de ti, de pronto si te interesa algo, pues puedes aprender algo de mí también. Entonces, eso me parece como muy, muy chévere. Obviamente vi muchas bitácoras que quizás, aunque lo nombraba, pues que tocaba que fuera algo muy creativo e innovador, eran como que se quedaban como corticas de pronto en algo sencillo. Ujú, Uno decía, venga, no, esta persona como que de pronto no tiene cosas chéveres, pero hay unas que de pronto sí como que generan un impacto y uno dice, ay, qué bacano estas personas lo que han hecho. Y como que exacto. uno se reta, como que dice, venga, si esta persona lo ha logrado, yo también creo que puedo llegar a hacer esto o puedo llegar a algo más. Entonces, me parece muy chévere el tema del pretest, porque realmente creo que le pega mucho los resultados. Eso fue algo de lo que más me gustó pues de la bitácora de lo que tocaba hacer porque sí, como que uno se autoevalúa y uno dice, venga, sí realmente tengo que trabajar en esto, entonces de pronto, sí, como que comentar eso. Ok, súper. Respecto al pretest, acuérdense guardar los resultados, guardar el archivo con los resultados, porque al final vamos a hacer el test de salida y el test de salida les va a arrojar como una especie de diagnóstico, no, ya no es diagnóstico, de resultado de comparación, como una sobreposición de cómo entraron y cómo están cuando salgan, que de eso que tenían que desarrollar, desarrollaron, ¿sí? Con qué deben seguir trabajando. Entonces va a ser muy interesante cuando ya al final del núcleo hagamos el test de salida y vean ustedes su progreso, ¿sabes? Como, wow. Pero también, como es una herramienta que estamos refinando, los profes de CEIPA, por eso todavía funciona solo en Microsoft Office, en Mac no funciona. Entonces, mientras podemos encontrar algo, una programación con un software más sofisticado, tengamos paciencia pues como con el usarlo en Microsoft. Listo. Bueno, chicuelos, vamos a arrancar entonces el tema de hoy. Hoy vamos a profundizar para alistar motores en temas éticos, porque antes de Ujú. ser grandes profesionales debemos ser grandes personas, antes de ser grandes empresarios debemos ser grandes personas. Y los valores, la integridad
siempre deben estar por encima de todas las decisiones que nosotros tomemos, ¿cierto? Entonces hoy la invitación es a que nos pensemos desde allí. Pero antes de arrancar la discusión y de empezar el trabajo en equipos, vamos a ver un video. El video es como tipo documental donde nos muestra las diferentes formas de trabajo desde un barrido de las generaciones, como de los años 50 para acá. Entonces vamos a ver muy interesante cómo las generaciones se han situado frente al trabajo y vamos a ir tomando nota, qué nos llama la atención de cada generación, qué caracteriza cada generación frente al trabajo, con cuál nos identificamos, porque el hecho de que pertenezcamos a una generación no quiere decir que nos parezcamos o nos identifiquemos con esta. Entonces vamos a tomar nota de lo que más nos llame la atención del video y ahorita lo vamos a conversar con respecto a la ética en los negocios hoy. ¿Listo? Entonces les voy a compartir el video. Denme un segundito. Me confirman, por favor, que ya se están viendo mi pantalla. Espérenme. Ahora sí. Ahí están viendo la pantalla. Sí. Listo. Entonces, la resolución no es la más chévere, pero You spend a big part of your life. vamos a prestarle mucha atención. You spend a big part of your life working. Dejo todo listo para que quede la pantalla. You spend a big part of your life working. And any job has the potential to drive you insane. I think this is a good time for a break. But, of course, there's a bright side. And the best thing, time off. As a matter of fact, the way we work influences new trends and behaviors in society. And if some things are new and different to you, and to everyone else, it's good to know that the ones who really captured the idea are those young millennials. Otherwise known as Generation Y, G, we, globalists. Okay. We know you heard about this. They represent a new workforce in the global market and have high aspirations. Half of them already have or plan to open their own businesses. Because of their digital, liquid, and collective mindset, they are affecting the way we produce and work in the future. Sounds complicated? Actually, keeping things simple was the motto that baby boomers worked by in the 60s and 70s. Rules were a lot clearer back then. The workspace was confined to the office. Responsibilities were individual-based and very specific, and you knew exactly the right time to start and finish your day. At that time, after the World Wars, the institution represented the security that everyone was dreaming about. Because of this, it made total sense to be a company man and respond well to linear and hierarchical structures. But be careful. Once you chose a career, it was a decision that would pretty much last for the rest of your life. Older workers would teach young ones because putting in long years of experience was essential if you wanted to grow within the company. Having a job would guarantee social status and was the first step towards marriage and a first kid 9 months later. Work didn't mix with personal life. No bringing work home. But baby boomers worked a lot. It's been a hard day's night. And this had to do with keeping a deep sense of discipline and honor. Day-to-day sacrifices guaranteed that the family would be taken care of, and they knew that a big payoff would come, even if it would take a while. However, Generation X redefined the time relationship between work and reward. Super confident, extroverted, very competitive, and doing everything in their power to achieve quick growth, these guys were always on the lookout for better offers.
A profitable idea could easily put them into a leadership position based on meritocracy without taking their experience into account. As they search for more ways to personally stand out and be professionally independent, they relied on degrees, including MBAs and PhDs, to get ahead of their competitors. Pressure, pushing down on me, pressing down on you. No man has spoken. In this more individualistic style of thinking, a nice wardrobe and a business card could help them close better deals and expand their network. Being in the right place at the right time is what would define the work schedule. Business time was extended into the happy hour. This mix between personal and professional life turned a workaholic into someone who was admirable and even sexy. In the grace of your love. The winner was whoever could get onto the board of directors in the shortest time possible, I can do anything if I can just get a chance. and thus immediately live out the pleasures of this achievement. You own the money, you control the witness. I'll leave you lonely, and I'll mug you into business. But today, the journey's a little different. It really seems more important to have fun on the ride than to make it to the final destination. Ironically, millennials, those unpredictable kids, are the ones perfectly translating this new vision. In a time when pleasure determines professional accomplishment, they know, like no one else, how to recognize opportunities that link passion with work. It's not right, but it's now or never. The creative economy, new professions, an entrepreneurship boom, and the new collective power are painting a brilliant and never-before-seen scenario. No wonder millennials are so impatient. The speed at which they connect with the world sets the pace for their work relations. Projects that only will make a difference in the long term just don't stimulate them. And they need constant feedback so they can feel that their efforts are being recognized. It's great. I love it. The traditional pyramid inside of companies doesn't really fit with these anxious young people. They're excited about working with older generations, but only if the relationship is on equal terms and with mutual respect. It's all about exchanging knowledge, no matter your age. Being that millennials find empowerment in discovering things on their own. It's natural for them to diversify their channels and seek out informal types of education instead of simply picking out a major. In the end, professional commitment is not just a norm. It's something that naturally comes from truly engaging experiences. Besides having a job, it's become more important to have a purpose that can be carried out in different forms at the same time. Mobility, shared workspaces, home offices, and the possibility to create your own hours make work always present, anytime and everywhere. For that reason, people with different work styles are having more freedom to tap into their talents, and even those with introverted personalities can transform their ideas into million-dollar businesses. Yes, you can stay in your pajamas as long as you maintain an updated and attractive profile across your social network. As you can see, flexibility is really the way to go. Millennials are fascinated when they get involved in works in progress and feel motivated by learning new skills. They're excited about an open and forever beta world where testing and messing with something unfinished is the only way to create the new. Millennials need more than ever to feel autonomous, and they're exhilarated by the challenge to develop and participate collaboratively. They can change direction quickly and don't let attachments hold them back. It's about living better in the present with no illusion that the future can be controlled. That's
because of one simple thing. Whoever adapts more easily can evolve along with the changes. Ok, por aquí siguió hablando una española. Bueno, antes de pasar a la actividad, en sus apuntes, ¿qué les llamó la atención del video? Las generaciones, cómo las describen. Yo saqué aquí en mis apuntes, Ana, Ujú, a los baby boomers, la generación X y los millennials, que ha ujú, sido como el recorrido que han venido haciendo las tendencias. exacto. Eso es lo que preguntas, ¿sí? ¿Y qué características identificaste en cada una de esas generaciones? Bueno, en los baby boomers, como esa rigidez, como ese control, esa falta de autonomía, tal vez, una rigurosidad en las actividades. Ujú, Que en la generación X ya se rompe un poquito, ¿no? Empieza como la disrupción. Fíjate que muestran ahí a Steve Jobs y de una vez relaciono esa rebeldía, pues ese momento en que se rompe como una generación contra la otra ujú, y abre el paso a los millennials que ya son totalmente influenciados por la tecnología, como que los que nacimos entre el inicio de la tecnología y el boom de la tecnología, exacto. empezamos a tener esa necesidad de que las cosas sean más rápidas, mayor autonomía, mayor capacidad de movilidad, no solamente en trabajo, sino en el movimiento entre países, intercambios, etcétera. Ujú. Creo que esas son las características. Ok, muy bien, muy bien hecho tu análisis. ¿Qué más? ¿Qué más nos cuenta que le llamó la atención o que alcanzó a notar? Bueno, pues yo veo pues algo similar, ¿cierto? Obviamente los baby boomers eran una generación como muy simplista, o sea, todo era muy masticadito, muy normal, muy marcado por sus horarios. Y a medida que va pasando el tiempo, pues hasta llegar ahora a los millennials, realmente pues lo que vemos, un gran porcentaje de gente, y uno lo ve pues en los primos, en los sobrinos, incluso en gente que ya tiene pues en sus redes sociales que vende cosas por Instagram, Mm, que quiere, o sea, que no se limita solamente a de pronto tener un horario de trabajo, sino que siempre quiere estar como ir ya a un ritmo pues súper acelerado para llegar pues a sus objetivos. Pero también me llamaba mucho la atención de esta generación que le gusta, o sea, una parte que decía el video que está dispuesta a relacionarse con otras generaciones siempre y cuando haya unos marcos de respeto y de mm, reconocimiento, que ese reconocimiento es muy importante. muy interesante. También hay una generación que en el video no mencionan, pero son los llamados centennials, que nacieron después de los 2000. Ujú. Que De ya hecho, quería nacen, aclarar a eso, ¿no? nosotros nos tocó la transición de la tecnología, ya los centennials nacen con todos los desarrollos tecnológicos, el celular, el internet, wifi. A nosotros la mayoría creo que nos tocó cuando pasaba había que desconectar el teléfono para conectarlo al, Sí. al computador de mesa de la Y casa. el modelo, Sí, sí. Bueno, entonces con este panorama que nos abrió el video, nos vamos a dividir en equipos y vamos a empezar a transitar, a conversar en esta dinámica. Les voy a mostrar rápidamente la presentación para que en equipos, igual yo se las comparto también por los equipos, empecemos la discusión y luego la socialicemos. ¿Sí? Entonces, en este segundo encuentro, lo que nos moviliza hoy es, bueno, cómo es la dinámica de la ética laboral, la ética, perdón, en el mundo laboral de hoy, ¿sí? Con todo lo que nos describe el video y lo que luego enuncian Álvaro y David, cuando ya
el trabajo se hace desde muchos lugares, hay una interconexión todo el tiempo, estamos con la información al alcance de las manos todo el tiempo. ¿Qué es lo ético y qué es lo no ético? ¿Cómo llegamos a esos acuerdos de ética en el mundo laboral de hoy? Entonces, vamos a centrarnos en esta pregunta con los compañeros. ¿Cuáles son las generaciones que identificamos en sus comportamientos frente al trabajo? Que vuelvan a conversar un poco y luego van a responder cuáles son los dilemas éticos que pueden presentarse en los comportamientos de cada una de esas generaciones, cuáles serían los dilemas éticos de la generación de baby boomers, de la generación X, de los millennials, y propiamente cuáles son las configuraciones morales y éticas de las nuevas formas de trabajo. Antes de eso, es importante mencionar, bueno, ¿y qué es la ética? Antes de dividir el grupo en subgrupos, respondamos un poco entre todos qué será eso de la ética. Ustedes que han construido a lo largo de su vida, ¿qué es ética? Desde mi aprendizaje, Ana, es esa capacidad que tenemos para hacer, hacer lo que está bien, incluso cuando estamos solos. Hacer lo que está bien, incluso cuando estamos solos. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué es eso de la ética? Pues podría decirse que son como las normas que rigen cada persona. O sea, complementando lo que dice Álvaro, ¿cómo nos vamos a comportar siempre? O sea, no necesitamos que nos estén vigilando, sino cómo desde nuestro ser queremos comportarnos y queremos hacer las cosas y tal vez proyectar eso a las demás personas, las buenas prácticas, obviamente. Ok, entonces, complementando un poco, eh, la ética entonces nos demarca comportamientos. Ok, ¿qué más? ¿Qué más será ética? Yo creo que la ética está muy ligada con el respeto y pues todo lo que el respeto enmarca, que para mí es no sobrepasar los límites de los demás, o Ujú, sea, no pasar por encima de los demás en ningún aspecto, pero también cumplir con mis deberes, ¿cierto? Porque cuando yo incumplo alguno de mis deberes, pues también de cierta manera estoy poniendo por encima mi ser de los demás. Un ejemplo reciente, el tema de las votaciones. Por eso ujú. es que eso es como tan importante y se nombra como que es un derecho, pero a la vez también es un deber el tema de votar. Por ejemplo, eso me parece que es ética, va muy ligado con el respeto. Ok, el respeto y tener conciencia de los límites desde el actuar también. Ok, muy bien. Recogiendo todos esos elementos, luego vamos a ir al material ABA con los compañeros y vamos a resolver, bueno, cuáles son, teniendo en cuenta ese marco de ética que van a discutir, cuáles son entonces las características de un emprendedor. Pero hablemos de todas esas cualidades, sus fortalezas o sus limitaciones, cuáles serán, qué será eso que caracteriza a un emprendedor de hoy. ¿Cuál es la ética que debe tener un emprendedor de hoy en Colombia? Y luego, para cerrar, vamos a leer atentamente una noticia enfocada en el impacto ambiental y eso con el emprendimiento y los nuevos emprendedores de hoy, cómo se conecta. Pero entonces va a tener un nivel pues como de especificidad el, el trabajo que vamos a hacer en equipos y es que vamos a tener más o menos 20 minutos para resolverlo. Vamos a presentárselo a los compañeros a través de imágenes. Lo que construyamos con los equipos lo vamos a presentar en una presentación en PowerPoint a través de imágenes. Lo que comprendimos que es la ética hoy, presentémoslo a través de imágenes. Las características de un emprendedor hoy, presentémoslas a través de imágenes. Eso, entonces, todas esas construcciones que vamos a hacer, resueltas para presentarlo a través de imágenes. Listo, clara la indicación. ¿Ok? Sí, Ana, Jorge, está bien. ¿te queda alguna duda?
Ok, bueno, igual voy a dividirlos en los grupos y voy entrando en cada uno para acompañarlos. Vamos a tener 20 minutos para hacer la ronda de discusión con los compañeros y construir las respuestas a través de imágenes, colgarlas en la presentación y regresamos a las 9 en punto a hacer la socialización. ¿Listo? ¿Clara la indicación, papá esa? Sí, claro. Va para esa, Ana, va para esa. Sí, claro. Listo, pues. Bueno, entonces ya les voy a dividir en equipos y voy a pausar en este momento la grabación para retomarla cuando ya vuelva a grabación. Y vamos a empezar las exposiciones. Esto es como en una clase normal. ¿Quién quiere empezar? Nosotros podemos De una empezar. vez, sí. Sí, de una vez. Listo, adelante. Adelante, chicos. En la novela. Bueno, Te presentamos que la única que alcanzamos a hacer, Sí, no pasa una y nada. media. Una y media. la 1:30, sí. A ver, ¿qué hago? ¿Te comparto la pantalla? Sí, nos compartes por favor en la parte inferior de compartir pantalla. Espérame que te me perdiste. Dame un segundo. Ya estamos compartiendo. Bueno, alcanzamos. Ahí me están viendo, sí. 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 Alcanzamos a como identificar a los baby boomers. Nos pareció interesante esta imagen porque representaba el hecho de que los baby boomers querían construir familias, ganar estatus. Entonces está el carro, la casa, la familia, los hijos. Asimismo, como esta mujer trabajando, dedicada pues exclusivamente a unas tareas rutinarias y seguramente cumpliendo con unos horarios estrictos y asimismo su trabajo es la que la lleva a cumplir con esta parte que es la del estatus. Entonces vimos como dilemas éticos, alcanzamos como a detectar el hecho de heredar prácticas sin importar si son o no son las correctas. Los baby boomers, su dilema ético tal vez era el que la siguiente generación recibiera la misma información sin importar si era una práctica buena o no. Muy interesante. Seguramente la ausencia de conciencia ambiental. Nosotros pusimos aquí social, pero la verdad después estuvimos revisando una información que encontró Elizabeth y me parece que entonces sí habían unas causas sociales importantes, como el voto de las mujeres, bueno, las causas ahí, entonces yo creo que toca retractar la social, pero sí una ausencia de conciencia ambiental, porque eran más orientados a lo civil, a la lucha civil que a las peleas ambientales. No importaba la Claro. fábrica, no importaba el humo, no importaba... En esa época, por los años 60, 50 y 60, después de la Segunda Guerra Mundial, la lucha era más por el lugar de la humanidad frente a los derechos. Y en la mayoría de países empiezan a surgir los llamados códigos sustantivos de trabajo. ¿Qué es un código sustantivo del trabajo? Es como el Estado media la relación laboral entre el empleado y el empleador, porque antes de eso no habían regulaciones, entonces habían excesivos horarios de trabajo, habían excesivas cargas de trabajo, las mujeres no tenían derecho a sus licencias de maternidad, los niños trabajaban, no habían condiciones de salubridad para el empleo, no habían momentos de descanso, no se respetaban los momentos de descanso claramente, entonces era un momento de lucha social muy diferente por consolidar los derechos de los trabajadores. Aunque los sindicatos son más antiguos, tienen en esa fecha ya más de 100 años, pues empiezan a haber más fuerza sindical y sobre todo más fuerza por empezar a posicionar a las mujeres como iguales, sobre todo frente al derecho al voto. Entonces hay un movimiento que inicia en Estados Unidos, nosotros hemos tenido una influencia fuerte desde lo laboral y lo comportamental de Estados Unidos, y en esa época empieza un movimiento muy fuerte por los derechos de las mujeres como iguales, sobre todo frente al voto y a la democracia. Y aparece un movimiento muy interesante que fue el movimiento del hipismo. No sé si a sus papás les tocó o les han contado algo de eso.
Esto, Les da vergüenza, les da vergüenza. Les sí, da les vergüenza tocó, pero reconocer. O sea que, ellos, de alguna manera era como la consecuencia de ese aire de libertad que lograron después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Pero también más que la rebeldía del momento era la lucha por los derechos de los trabajadores y la lucha por la igualdad de condiciones con las mujeres, sobre todo frente al derecho al voto, porque poder ujú, tener voz era elegir. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos se da una figura de familias, esto pues un paréntesis antes de que Álvaro siga, se da una figura de familias tradicional, que es la que nos enseñaron en Latinoamérica, papá, mamá e hijos. Y la mamá se vuelve una ama de casa, brillando las ollas eh, y pendiente de los últimos sartenes en la telecompra. ¿Sí? Esto, Sobre, esto sobre lo también. que logra, ¿Cómo, Eli? qué pena, profe. Sobre lo que logramos leer también, aparte de eso, fue que surgió como el feminismo y la homosexualidad en esa época. Y hoy en día, pues vemos que ese modelo que nos vendieron los gringos de familia, papá, mamá e hijos, está totalmente cambiado. Pues ya familia es papá, papá, mamá, mamá, eh, papá, mamá y perro, mamá y perro, Salieron de esa zona papá de e confort hijo. de esa zona de confort de lo tradicional. Sí, porque detrás también de esa familia había mucho consumismo, porque entre más consumo, pues menos criterio y menos energía se tiene para otras cosas. La energía está enfocada en cuál es el electrodoméstico de última tecnología, en cuál es el último carro, en tener toda la seguridad, cómo consigo la casa. Entonces la energía estaba concentrada en eso. Y estaba bien, pues porque era una manera de proteger y volver a levantar la sociedad. Es una forma, pero también había que despertar frente a la igualdad de derechos y a la igualdad de participación en la sociedad. Muy bien, bueno, continúa Álvaro. Vale, quería ahí como agregar solamente, hay una película de Julia Roberts que se llama La sonrisa de la Mona Lisa. Esa película ilustra muy chévere esto que estás contando, solo ahí por agregar. Ay, qué bueno, pendiente ahí para que la veamos. Sí, es buena, es chévere, chévere. Luego la generación X, entonces alcanzamos a detectar varias imágenes. Entonces aquí como el boom de algo de la tecnología, se acercan personas que ya empiezan a incorporar tecnologías disruptivas en la vida, marcan una diferencia. Entonces, la verdad, en este no alcanzamos a discutir los dilemas éticos, entonces yo acabo de poner así muy... Yo sé que no se dieron cuenta. El robo de información y derechos de autor, que de hecho fue un dilema que sufrieron Steve Jobs y Bill Gates. Hay una contienda, pero muy seguramente había mucha susceptibilidad, pues porque al ser tan disruptiva la época, habían muchas personas que quisieran llevarse el crédito de tantas cosas que pasaron seguramente. Entonces, quizás puede ser el dilema ético de esta generación, no sé si habrán más. Ok, y también otros dilemas éticos pueden surgir porque había un afán por figurar, por alcanzar rápido los cargos, por estudiar para ascender rápidamente, que eso todavía lo vemos en nuestras empresas. Hoy en nuestras empresas hay un encuentro generacional. Entonces, de pronto pasar por encima del otro a toda costa para conseguir un cargo, ¿sí? Eso podría ser un dilema ético. Bueno, ¿qué precio pago por un ascenso en una organización? Ok, muy bien. No, seguro conversaron bastante. Está muy interesante lo que construyeron. Gracias, Álvaro. No, vale, a ustedes, gracias. Bueno, ¿tienen alguna pregunta para este equipo? ¿El resto? ¿O comentario? Bueno, 5. Bueno, entonces deja de compartir pantalla, porfa, y pasamos al siguiente. ¿Cómo la quito? En la misma parte superior te dice dejar de compartir pantalla. En las opciones.
como aparece en rojito. Listo, vamos con el otro grupo. Uy, no. Eso es un nivel muy 4. avanzado. Sí, es muy pro. No nos hagan sentir mal, por favor. Bueno, adelante, chicos. Bueno, yo les voy contando, pues primero que todos los baby boomers, ¿cierto? Pues como lo veíamos, éramos unas personas pues que, digamos que en cada una de las generaciones como pusimos como que una imagen que también tenía como un texto que destacaba lo más representativo de cada generación, entonces pues ahí lo podemos ver, la mayoría pues hoy en día ya están jubilados, apenas están buscando como ese alcance con la tecnología, ¿cierto? Buscan ayuda de sus hijos y esa tecnología la usan es más que todo como para estar conectados en familia. En su momento, en cuanto al ámbito laboral como tal, pues lo veíamos también en el video que eran pues muy dedicados, como muy simplistas en el tema, o sea, no era una ambición de pronto de ese emprenderismo, sino no, yo trabajo y cumplo mi horario, en algunos horarios pues esos horarios, en algunos casos esos horarios eran pues muy largo, ¿cierto? Y lo que también decía la profe, esa falta de igualdad que de pronto había entre hombres y mujeres que se fue como apaciguando pues al cierre de esa generación, el inicio de la generación X. No Ujú, sé, Hasblade y Jorge, para que me ayuden pues entonces con la siguiente de la generación X. ujú. Chicos, ellos están. Vale, entonces ya es que no podía retomar el audio, qué pena. No te preocupes. Bueno, entonces la generación X como tal, pues su motivación es más ligada a los nuevos créditos, al tema de pues las nuevas deudas y pues a más al crecimiento como tal familiar y empresarial. Entonces ellos se basaron más que todo en el consumo activo y ellos realizaron como tal pues la formación en tanto empresa como creación de empresas y utilizar los nuevos medios para asimismo realizar las ampliaciones de las mismas. Entonces ellos se basaron más que todo fue en contratación de tarjetas, de recepciones y pues diferentes informes en los cuales ellos pudieran crear una nueva imagen y una nueva forma de trabajo. Ujú, muy bien. Oye, sí, la generación X fue emprendedora, ¿cierto? Sí, y de hecho, un dato histórico es que a la generación X le toca, sobre todo acá en Medellín y en Colombia en general, porque pues eso fue un momento que aporreó a todo el país, la crisis más fuerte con el narcotráfico, después de venir de una guerra de guerrillas, pero empieza en los años 80 el auge del narcotráfico en Colombia que tanto daño le hizo a nuestro país, pero es muy peculiar que la mayoría de grandes empresas surgen allí. Entonces también en la crisis hay una oportunidad de surgir porque cuando no hay nada, no hay competencia, es la mejor opción de crear empresa. Hay muchos analistas financieros, por ejemplo, que dicen que Venezuela, después de pasar un poco esta crisis, pues esto será en años, será un buen nicho para volver a empezar empresa, porque no va a haber competencia, todas las empresas se han ido. Entonces, por eso es muy peculiar y pareciera contradictorio incluso como, uy, en el momento en el que más guerra hay en Colombia, en el que la imagen de Medellín ante el mundo es somos la ciudad más peligrosa del mundo, están surgiendo grandes grupos empresariales como el Grupo Uribe, eh,
como el Grupo Antioqueño, en donde se consolidan empresas como Sura, Bancolombia, ¿sí? Y es porque en medio de la crisis los empresarios empiezan a reunirse a decir, venga, o el narcotráfico nos acaba o nos unimos y empezamos a trabajar juntos por la economía de este país y no somos competencia, empezamos a colaborarnos. Entonces eso es algo muy interesante que caracteriza esta generación, sobre todo. Profe, y esta generación tiene algo muy en particular, es que su nivel educativo aumenta a los de los baby boomers, entonces ellos más que todo tratan es como de utilizar y darse guiar por el éxito y mostrarlo a través de los diferentes accesorios o viajes o propiedades que ellos tengan. Entonces ellos se basan más en la publicidad sobre el conocimiento que ellos tienen y de aumentarlo. Exacto. Entonces es muy interesante incluso quién hoy en día es empleado. No. Yo soy empleada. Todos son empleados. A No, yo no. partir de mañana empiecen a observar. A partir de mañana en sus empresas empiecen a observar cómo se comportan los compañeros de acuerdo a sus edades, de acuerdo a su momento histórico o a la generación en la que corresponde. Entonces van a ver compañeros que en la empresa han hecho carrera, que empezaron como técnicos o bachilleres y que la empresa les ha posibilitado profesionalizarse, terminar su carrera, ir ascendiendo. Encontrarán compañeros que han recorrido el mundo y lo han conocido y ya llegan a la empresa con un conocimiento de la cultura del mundo y con un pregrado o incluso hasta con una maestría, pero súper jóvenes, que llegan a trabajar al negocio de una vez y a tener cargos de toma de decisiones, pero encontrarán el que está a puertas de jubilarse, que toda la vida ha estado ahí y que aprovechó la empresa para tener su casa, para sacar adelante a sus hijos y la universidad de sus hijos. Y entonces mañana empiecen con esa mirada, bueno, cómo de acuerdo al momento histórico y generacional de cada compañero ha aprovechado y se ha situado, se ha conectado con el trabajo. ¿Ok? ¿Pueden hacer eso? Sí, Ya lo he hecho. Ah. Sí, claro que sí. De pronto ahorita mientras que hablabas, pues yo también hacía como ese análisis de toda la gente que lo rodea a uno en la oficina pues, en la plataforma, ¿cierto? Y es real. O sea, esta gente, los que son, pues digamos que baby boomers, gente que está a punto de pensionarse, es gente que de pronto hizo eso, se dedicó, fue a tratar de sacar a sus hijos adelante, a estudiar ellos, pero como que pasaron ahí, digamos que la vida en esa zona de confort se podría llamar. Pues estuvieron ahí, mientras que tenemos pues también unos millennials que hoy realmente pues cuestionan mucho más, proponen también, no solo cuestionan, sino que proponen también, y en medio pues está la generación X, que es esa generación pues que quiso estudiar, que obviamente buscó los ascensos y demás. Y Entonces, eso en el que cuanto al empezó entorno del trabajo, sí. como auxiliar administrativo y hoy es el gerente del negocio, ¿cierto? Eso sí. Y hoy ven Exactamente. a los compañeros renunciando para crear su propia empresa. Total. Es cierto. Muy interesante. Sí, mira, Ana, que lo que decías por ejemplo, de las crisis, total, o sea, yo creo que Medellín es lo que tú decías, pues es la ciudad tecnológica, creo que tiene ese reconocimiento, pues es algo que la llevó a hacer algo muy bueno de esa crisis tan dura que sufrió pues en los 80s y en los 90s. Veíamos pues nomás el caso de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, también pues Después la de potencia Hiroshima. que se volvió Japón, y seguramente Venezuela volverá a ser algo así. O sea, yo creo que viene como ese renacimiento después de esas crisis donde la gente, y más pues que los venezolanos se caracterizan también por ser como muy, muy pujantes en las cosas, algunos, ¿cierto? Después de todo ese socialismo pues que hubo, pero hay mucha gente que lo sacó, y seguramente cuando tengan la oportunidad de volver a su nación y volver a reconstruir empresas y volver a buscar oportunidades, pues lo van a hacer. Y eso que decías, donde no hay oportunidades, hay muchas como fábulas o cosas que hablan de eso. Mira que, por ejemplo, en los pueblitos,
Yo de pequeño iba mucho a un pueblo que se llama Barbosa Santander, y eso es un pueblito pues que uno iba y normal, pues como cualquier otro pueblo, pero uno va hoy, eso es una ciudad, o sea, la cantidad de negocios, de rumbeaderos, de restaurantes gourmet que hay, de edificios, de urbanizaciones, o sea, es impresionante cómo crece, y realmente es eso, es la búsqueda de oportunidades donde quizás nadie las ha visto. Exacto. Y de eso se trata emprender. Todos estamos viendo la realidad, pero el emprendedor es quien se hace preguntas diferentes sobre esa realidad, ¿sí? Y es mejor emprender cuando no hay mucha competencia, o si hay mucha competencia alrededor de tu emprendimiento. Entonces, ¿cuál es tu ventaja competitiva? ¿O qué es lo que te hace diferente? ¿O cuál es el problema que tú estás resolviendo? ¿O cuál es específicamente el beneficio que tú le estás brindando a tus usuarios y a tus clientes, si fuese el caso? ¿Sí? Entonces es muy interesante, pues ojalá todos los emprendimientos surgieran en medio de la poca competencia, pero hoy en día, cuando hay tanta competencia, sobre todo tecnológica, emprender, ¿qué implica? Ok, y siguen para ustedes los millennials. Mírame una cosita así rápido, me quedé pensando. Entonces, la generación X en Colombia, uno de sus dilemas éticos era el dinero fácil. Claro, por supuesto, muy buena reflexión, porque el narcotráfico dejó una huella muy fuerte en el imaginario de las generaciones de su momento, como es que se puede conseguir dinero fácil. Si yo me vuelvo mula y paso a, a los Estados Unidos, mi familia va a tener plata el resto de la vida y yo ya no voy a tener que matarme en una empresa pegando zapatos o puliendo, Claro. ¿cierto? Entonces, o si yo me vuelvo sicario y me pagan por matar a un policía, que Pablo Escobar tenía el tema de policía a millón, entonces consigo el dinero más fácil. O si yo le guardo dinero a esta persona, o si yo le llevo de un lugar a otro dinero a esta persona, pues voy a conseguir más plata que la que me haría un año trabajando todos los días de 7 a 5 en una empresa. Entonces, lastimosamente en ese momento se crean esos imaginarios y surge ese dilema ético. Entonces, muchos empresarios pudieron haber arrancado su negocio con dinero del narcotráfico incluso, y después haber tomado decisiones de cambiar en el camino. Otros que definitivamente con ese dilema ético dijeron, no, yo creo empresa de manera limpia, yo tributo en Colombia, ese es el desarrollo que necesita mi país, y me hago aliado de otros empresarios, empiezo a construir red empresarial en Colombia, que se empiezan a fortalecer más la ANDI, otras redes empresariales. Entonces, venga, yo hago aliados, empiezo a pertenecer a grupos, me empiezo a aliar de las instituciones del Estado para sacar adelante mi negocio, y habrán los que definitivamente pasaron la barrera del dilema ético y siguieron con los negocios socios, y quién sabe hoy cómo están, ¿cierto? Muy, muy, muy bien. Mira que eso inclusive pues quedó tan arraigado, toda esa cultura mafiosa, que aún a 30 años todavía se ve. Y entonces genera otro problema. Los centennials no conocen esa historia. Nacieron en ceros con eso, no les tocó los atentados, no les tocó el coronel que mataron, ni la plaza de toros, ni los carrobombas en todas partes, sino que ellos llegaron de una vez con todas las series, con todas las narconovelas, con todo lo que tristemente exponen en el país, y ve, qué bacano. Entonces así es la cosa. Ok, esperemos a ver qué pasa, porque pues el Centennial también tendrá otro nivel de conciencia frente al mundo. El Centennial llegó con un problema que ya está instaurado, y es el problema ambiental, y otro problema fuerte, y es el de la corrupción. Entonces el Centennial también tendrá que enfrentar otros dilemas éticos. Bueno, yo este producto lo compro, y cuál es el impacto que estoy generando con este producto, porque ya nació con esa problemática, no nació en medio de la bomba, pero sí nació en medio del daño climático inminente. ¿Sí, sí me hago entender?
Sí, claro. Entonces Sí. ya el cuestionamiento del centennial no es hago un negocio fácil, con dinero fácil, sino venga, este negocio que yo estoy construyendo o creando, o al negocio en el que yo estoy, en el negocio en el que yo estoy trabajando, ¿cómo le contribuye al medio ambiente? Que es corrupto o no, cómo maneja los dineros, cómo se preocupa porque la sociedad sea más justa y más equitativa, pues son otros momentos y otros dilemas a los que se enfrenta el centennial hoy. Sí, porque, por ejemplo, el periodo pasado estuve en clase presencial en CEIPA y todos eran centennials, estudiantes de 16, 17 años, recién salidos del colegio. Qué Y su, bueno. y su dilema, lo que me decían era, profe, el Amazonas, venga, no queremos seguir moviendo el Amazonas por redes, ¿qué vamos a hacer? Realmente eso los conflictuaba. ¿Sí? Entonces es muy interesante cada generación con que nace y a qué se tiene que enfrentar. Ujú. Sí, claro, también, pues yo creo, ya hablando, por ejemplo, de los millennials, ¿cierto? Que aunque digamos que lo que comentaba Juan, eso es un hecho, pero hay que ver qué público consume esas narconovelas o ese tipo de cosas, porque muchas veces estos pelados pues ya uno es más, pues, más Netflix, más otro tipo de series o cosas de, ya sea de ciencia ficción o otros temas, que como que no, ni siquiera les llama de pronto la atención ese tipo de producto, sino que quizás la gente que lo vivió lo consume porque lo recrea y lo lleva como a ese momento que pasó. No sé si estoy equivocado, no sé, de pronto es como una hipótesis que tengo. Sí, pues son, No, sí. sí, De hecho, segmentar a los consumidores de narconovelas en este momento podría ser otra hora de videoconferencia. imagínate, justo hoy estaba leyendo en el colombiano crónicas de eso. Pues tuve un espacio muerto en el trabajo y salió la noticia. Y entonces empieza uno a recordar, yo no soy de Medellín, por ejemplo, yo llegué a Medellín en el 95, pero sí tocaba pues, y también viví en una zona que en su momento fue muy golpeada por la violencia, yo soy de Urabá, Ujú. pero estaba leyendo todo el asunto y empieza uno a recordar, esto fue en la 48, con no sé qué, va uno a ver, 2 cuadras de la casa de mi novia, empieza uno como a atar cabos y como a conocer y como a recrear esa parte, no para fomentarla, sino porque tristemente eso se volvió historia. Claro, y tristemente no, porque eso Bueno, marcó nuestra generación. tristemente. Entonces Ujú. nosotros veíamos a nuestros papás hacer empresa o ir a trabajar en medio de esa crisis y de esa incertidumbre de qué va a pasar hoy con la ciudad. Sí, pero ellos nunca Ujú. dejaron de hacer empresa, de ir a trabajar, de luchar por la familia. Eso que nos debe enseñar a nosotros también. Muy interesante. Ok, ¿algo más para agregar aquí con los millennials? Yo creo que en los millennials un desafío ético es justamente la corrupción. ¿Cómo hago empresa siendo favorecido por ayudas políticas o cosas por el estilo, por ejemplo? Creo que puede ser Excelente. un dilema ético que hay al que nos toca a los millennials. O Y al otro contrario, dilema, cómo la tumban? y otro dilema ético que yo le agregaría a los millennials es el manejo de información, Claro, porque claro. a nosotros nos tocó toda la época en la que empezaron a rastrearnos las cookies y Claro. a manipularnos con la publicidad y la propaganda a través de redes sociales, porque no había límite con el manejo de información. Entonces ahí hay un dilema ético. Yo, ¿cómo uso la información del otro? ¿Para qué? ¿Cómo uso la información de mis clientes? ¿Para qué? La imagen de mi cliente, cómo la uso o la del otro, empiezan a aparecer otros dilemas éticos frente a la información, ¿cierto? Porque la tecnología nos desbordó y ya teníamos un celular inteligente, pero no teníamos leyes de regulación de la información. Entonces, ahí aparece cuando estoy construyendo un negocio, cómo le garantizo a mi cliente
y a mi usuario que su información va a ser confidencial, que va a ser respetada, que va a ser usada de manera prudente y no lo voy a infoxicar o no lo voy a manipular con la información, ¿cierto? También aparecen otros dilemas frente a la información, que esos dilemas incluso llegaron hasta las decisiones políticas, ¿cierto? Claro, Ujú. hasta la Ok. elección de Donald Trump. Hasta De la hecho, hoy en elección de día, Donald Trump. Ujú. de hecho, hoy en día cuando uno, por ejemplo, yo trabajo en el departamento de compras y cada vez que vamos a hacer compras a un proveedor nuevo, uno llena un formato de datos personales Ujú. y esa ley, si uno incumple todo lo de Protección de datos. la privacidad de la información del proveedor, puede tener sanciones y multas. Ujú. Y hasta cárcel. Sí. Sí. Y sabes son que yo- multas Que salió, pues que grandes. no sé, fue hace como 4 años la ley de la Big Data, ¿no? Sí, Es la que está imagínense. vigente. Y apenas surge eso, y en realidad hace cuánto estamos, después de el despliegue de la tecnología, hace cuánto se está manejando la información de todos en las redes y en la nube. De hecho también indica que va a trascender a la siguiente generación porque con la llegada de la inteligencia artificial y el Big Data, que seguramente los centennials son los que la van a aprovechar, y ahí hay más razones. Fíjate esta aplicación que salió hace poco que te puedes montar tu rostro en otros cuerpos, pues. O sea, puedes ponerle tu rostro a Cristiano Ronaldo, pero el problema de la aplicación es que toda la información de tu rostro la usa para vender información, para generar campañas, bueno, en fin, pero pues hay una polémica porque toda la información la pueden extraer de tus La rasgos misma faciales. aplicación de que uno se volvía más joven, más viejito, eso. Eso, sí, claro, claro. Y la inteligencia artificial, el Big Data, sí que van a revelar más información todavía. Ahorita fíjate con Google y Facebook, todo lo que ha pasado con la información. Ujú. Y Entonces, creo que es ese un es un, tema que va a trascender. exacto. Entonces, muy interesante que vamos recogiendo todos estos dilemas éticos para cuando Yo creo estemos que ahí, fortaleciendo nuestras ideas de negocio. sí, yo creería que ya pues para cerrar la presentación, el tema de los millennials, creo que también pues es esa generación, obviamente que hizo esa transición que aún empezó jugando en la calle, pues sin los celulares, pero que a medida que fue, o sea, esa adolescencia fue marcada por la tecnología, pues las consolas de videojuegos y demás, hizo como esa transición, ¿cierto? Hoy en día pues son muy emprendedores, son autodidactas, buscan su información, se autoeducan muchos, Ujú. pues a raíz de todo el gran potencial que tiene Internet, pues ellos obviamente lo explotan mucho más que las otras generaciones, pero son muy marcados por el cuidado ya del medio ambiente, por el fitness, la comida saludable, orgánica y demás. Es esta generación como que empezó a marcar eso, que seguramente los centennials lo van a tener muchísimo más marcado por lo que, por ejemplo, tú decías del Amazonas. Ujú, exacto, muy bien. Ya con eso ustedes terminan ahí su presentación pro y Conferencias. terminamos su conferencia y terminamos con Juliana y Catherine, ¿cierto? Sí. Ujú. Julie. ¿Aló? Hola, hola. Julie, ¿puedes compartir, porfa? ¿Aló? Ahora sí. ¿También? Ya. Ujú. Bueno, Adelante. bueno, aparecemos como Galaxy. Mi nombre es Catherine. Buenas noches, compañeros. Ok. Mm, Vienes de Hola, la Galaxia. Tu galaxia apellido. desde la Note. galaxia. Em, Bueno, precisamente hablando de este tema de los baby boomers, soy socia con 2 tíos. Ellos ya tienen sus añitos, uno tiene como 60, el otro 65 años. Algo muy positivo de ellos Ujú. es que
son muy efectivos y muy rápidos y les gustan las cosas eficientes. Ujú. Entonces uno aprende muchísimo de eso. Incluso, obviamente, lo que más he aprendido es de la experiencia de ellos. No lo aprendo todo porque tienen sus, como decimos nosotros, sus mañas. No saben manejar internet, no saben manejar un celular. Bueno, a duras penas ya les empecé a enseñar y todo el tema, pero no es que sepan pues manejar un celular ni un computador al revés y al derecho. Ok. Entonces, me parece pues que es como un problema todo obviamente el dilema del internet, el wifi y la información que con todo eso trae para ellos. Y se me ha complicado obviamente la situación muchas veces por eso. Ujú. Pero igual obviamente ellos tienen cosas positivas y en general los baby boomers tienen esas cosas que ellos son de familia, son pues algunos obviamente son muy serios, les gustan las cosas como correctas, como, bueno, hay otros que derechos y ya eso ya es otro tema político que me da hasta piedra mencionarlo. Porque son muy de derecha y yo no soy de derecha, tampoco soy de izquierda, soy central, soy independiente. Esa es la nueva tendencia política. Ok, Sí, gracias a Dios, por fin estamos viendo el cambio. ok. Gracias a nosotros, los centennials, los milenios. Bueno, entonces para mí el dilema más principal que tienen ético ellos, lo que yo he visto casi que todos los, porque tengo 24 años, pero siempre me he estado rodeada de personas adultas, siempre, desde Mm. chiquita. Entonces yo he De hecho, visto hablas como siempre una que ellos persona tienen mayor. sí, es que mi Ujú. voz así, mandona. Eh, ellos, ¿qué? Se me fue la paloma. Bueno, el dilema Sí. ético de ellos es precisamente con eso. Ellos quieren como todo lo quieren hacer como que pasar por encima a los demás, les encanta la plata y como que no me importa los trabajadores, no me importa, solamente me importa yo llenarme de plata y que, o sea, prácticamente lo que usted sabe, eso no es nada. Si usted sabe que hacer una página web, pues yo sé contactar clientes por acá porque mi experiencia y mis años, y entonces siempre están ahí como que haciéndolo sentir mal a uno de que sí, que lo que uno hace y lo que uno aprende cada día no vale nada a comparación de lo que ellos siempre, que su experiencia y que sus años, en fin. Entonces, esa parte ética, pues siempre están pasando por encima de uno. Los que yo conozco, en su mayoría. Sí, hablas ¿Qué por tu otro experiencia. problema Ujú. ético? No sé si Juliana Sí, pudiera claro. complementar algo también de lo que conversaron. Julie. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Ahí se te oye. No, lo que pasa es que para ellos, aparte pues de que obviamente por su edad y eso tienen más experiencia y más, digámoslo así, conocimiento, eh, para ellos es muy indispensable que dedicarse al trabajo. O sea, para ellos es importante solo trabajar, producir, ganar dinero. Entonces, porque para ellos eso es la existencia, el trabajar. Ok. Sí, prácticamente como que no emprenden, como que no escuchan nuevas ideas, quieren sabérselas todas, por mi experiencia. Esa fue tu experiencia, ok. Bueno, pero lo que nos queda aquí para recoger, sobre todo en esta generación que fue la que ustedes alcanzaron a conversar y a construir, es que los baby boomers se caracterizaban por cuidar esa seguridad siempre. ¿Qué quiere decir baby boomer? Los bebés que nacieron después de la guerra, entonces ya no queremos más guerras, ya no queremos más incertidumbres, entonces por eso se crece con un imaginario de hay que cuidar mucho a la familia, hay que cuidar mucho la estabilidad, hay que proteger el país y eso se protege desde hacer empresa, desde entregar el mayor esfuerzo en el trabajo. Entonces, eso es lo que podemos recoger en común,
más que decir que una generación está bien o mal, es entender que de acuerdo a los momentos históricos hemos enfrentado dilemas éticos, hemos enfrentado problemáticas sociales, económicas, culturales, y ahora, bueno, esto no lo vamos a alcanzar a desarrollar del todo hoy, pero la invitación es, con todas las características que tiene el mundo hoy y lo que ya conocemos de cómo se comportan y nos comportamos de acuerdo a nuestro momento generacional, cuáles son las características para emprender hoy y cómo deben ser esos códigos de ética en ese emprendimiento hoy. Esa es la invitación que nos va quedando de esta videoconferencia. ¿Algo más para agregar, Julie y Kate? No. Súper bien. Bueno, si puedes, Julie, dejar de compartir para que hagamos el cierre. Bueno, hoy nos fuimos un poquito más con la discusión, pero de verdad estuvo muy nutrida. Miren que así fueran 1 o 2 diapositivas nos dio para mucha tela para cortar. Brevemente, en una frasecita cortica, ¿qué se llevan hoy de este encuentro? En mi caso, yo creo que emprender con responsabilidad, Emprender con responsabilidad responsabilidad. y conciencia. Emprender con responsabilidad y conciencia. Otro que nos diga con qué frase. Yo me llevo una retroalimentación de la historia y de la evolución tecnológica que ha tenido a través de las diferentes épocas el mundo, el desarrollo político, tecnológico, ambiental que ha tenido también el mundo a través del tiempo, de las personas, de las diferentes generaciones. Eso. Excelente, ya estás haciendo una mirada más del contexto. Muy bien, ¿qué más? Yo creería que es importante, o sea, para mí, que cada generación tiene unos intereses diferentes a los demás y unas formas diferentes de soñar y de crecer. Entonces, que cualquier cosa que uno quiera emprender tiene que tener en cuenta todas esas generaciones futuras que pueden llegar más adelante y las que ya han pasado anteriormente antes de uno y enfocar desde lo que uno vaya a hacer, cómo impacta a cada una de esas generaciones, pues en todos los ámbitos, en el laboral, en el familiar y demás. Excelente. Y así no vayamos a ser inmortales para ver qué va a pasar, las decisiones que estamos tomando hoy van a repercutir en esas generaciones futuras. Muy bien. Yo puedo agregar así rápidamente, Ana, que una reflexión que estoy teniendo en este momento es el respeto por las generaciones pasadas. Somos muy tendientes a irrespetarlas y a la larga, gracias a ellos, hoy llegamos acá y ya vamos a llegar nosotros a ser la última generación cuando los chiquis sean los que nos apoyen a nosotros. Pues creo que algo que también me hace reflexionar es que hay que emprender con mucho respeto por las generaciones, las pasadas y las que vienen. Excelente reflexión. ¿Alguien más para cerrar? Complementando lo que dice Álvaro, nosotros somos o nacimos en una generación de transición. Entonces comprendemos, por decirlo de alguna manera, lo análogo y comprendemos lo digital. Y pues, como digo, complementando lo de Álvaro, pues lo que vamos a dejar a las generaciones futuras tiene que ser algo que tenga muchísimo valor agregado, tanto como pues el tema ambiental, que es lo que está ahorita marcando el camino de muchas empresas, como también el tema ético. Excelente, muy bien. Y la sostenibilidad desde lo social y lo económico también. Así es. Bueno, chicos, siempre es un placer conversar con ustedes. Hoy nos alargamos un poquito más, pero es que estaba muy interesante la sesión. Tertulia. La tertulia, sí.